En esta presentación hablaremos sobre el tema de secuencia de intubación rápida. Si bien este es un tema que no abordamos con frecuencia, es importante tener algunos conceptos claros frente a la urgencia que esto significa. La presentación va a dirigirse a través de estos 7 puntos que son los que habitualmente se tratan cuando se habla de intubación rápida. Los primeros 3 hablan sobre la parte pre-tratamiento, pre-intubación, los 3 siguientes hablan sobre la intubación propiamente tal, y el séptimo habla sobre los cuidados que tenemos que tener con el paciente después de haber realizado la maniobra. La preparación incluye tener todos los implementos necesarios para realizar la intubación. Esto va a ser el laringoscopio, el tubo, la sonda de aspiración. Tenemos que contar con una fuente de oxígeno y un ambú o mascarilla con bolsa autoinflable. Todos los pacientes que vayan a ser sometidos a este procedimiento deben estar monitorizados y con control de saturometría. Además, en esta etapa tenemos que preparar los medicamentos que vamos a usar y vamos a ver a continuación cuáles son estos. Debemos tener un plan B para cuando esto no salga como nosotros planeamos. Siempre hay que saber quién será nuestra ayuda en caso de que no podamos intubar y tenemos que tener a disposición elementos como un buggy o un conductor cuando la intubación sea difícil. En caso de que no logremos la intubación, al menos debemos asegurar la ventilación y en este caso nos podría ayudar una cánula orofaringea. La hipotensión es una complicación frecuente de este procedimiento o de la inestabilidad propia de los pacientes que requieren intubación y por eso los vasoactivos tenemos que tenerlos preparados. En cuanto a la preoxigenación, debemos ocupar en general una mascarilla con recirculación y esto durante 5 minutos. En el caso de que el paciente no ventile de forma espontánea, podemos ocupar ventilación con presión positiva con un ambú, pero esto no es lo ideal ya que podría distender la cámara gástrica y así desencadenar vómitos que podría ser una complicación severa en un paciente comprometido de conciencia. En este gráfico vemos la importancia de la preoxigenación y cómo va a ir variando la saturación a medida que se prolonga la apnea. Con 5 minutos de preoxigenación logramos tener casi 10 minutos de saturación adecuada de una persona normal y esto va a ser menor en pacientes que estén enfermos, en obesos o en niños. También cae en esta categoría la mujer embarazada. Por eso tenemos que respetar este tiempo y no adelantar la inducción hasta tener la preoxigenación adecuada. Además, tenemos que darle tiempo necesario a la premedicación. Un paciente hipovolémico tiene altas probabilidades de desarrollar hipotensión durante la inducción. Y en esta etapa también tenemos que asegurar la analgesia y esto puede ser con fentanil o lidocaína. Esto tiene que ser 3 minutos antes de la inducción, ya que su tiempo de acción puede tardar un poco. Esto tiene la función de disminuir la respuesta adrenérgica que podría complicar la situación del paciente, ya sea con taquicardias, arritmias o subir la presión intracraniana. La inducción, hay 4 inductores que son los más conocidos y disponibles en nuestro medio, que son el etomidato, el propofol, la ketamina y el midazolam. Las dosis y formas de actuar las revisaremos después en la presentación. Lo que sí es importante es saber qué tenemos disponible antes de iniciar una secuencia de inducción, y esto va a ser prioritario. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el perfil hemodinámico de estas drogas, el tiempo de acción y las comorbilidades del paciente que tienen que ser consideradas para cada uno. El etomidato tiene la ventaja de ser rápido y no afecta negativamente la hemodinamia. En cambio, el propofol, si bien es rápido y dura poco, puede acompañarse de hipotensión y bradicardia. Además, genera depresión del centro respiratorio con posible apnea. La ketamina, si bien también es rápido, no altera la parte hemodinámica y tendría algún efecto adrenérgico, lo cual es útil cuando tenemos pacientes con broncoespasmo, por ejemplo un asmático, y podría incluso subir la presión, que sería de elección en un paciente hipotenso. Esto podría jugar en contra cuando tenemos aumento de la presión intracraniana. Por otra parte, el midazolam es el más lento de estas drogas y también se acompaña de hipotensión y de presión ventilatoria. A continuación de inducir al paciente con los fármacos recién mencionados, debemos proceder al relajo. Para este efecto tenemos 2 fármacos disponibles en nuestro medio que son la citocinilcolina y el rocuronio. La primera tiene un efecto rápido y es de corta duración, no más de 10 minutos, y se ha asociado a algunos efectos adversos, si bien son infrecuentes, hay que tenerlos en cuenta, como son la hipertermia, la hipertensión intracraniana o la hipercalemia. En cambio el rocuronio también es rápido y tiene una duración más prolongada. Esto va a variar según la dosis y puede sobrepasar la hora. El riesgo a considerar en rocuronio es que puede haber cierto riesgo de alergias. En cuanto a la posición, debemos fijarnos en las siguientes cosas. 1. Que la posición de la cama, la altura, sea adecuada para nosotros.
y debemos esperar que la sedación y la relajación hayan hecho efecto antes de posicionar al paciente. Uno de los puntos críticos de la intubación es lograr la alineación de los tres ejes, la conocida como posición de olfateo. Habitualmente no contaremos con una almohada, pero debemos solicitarla, ya que con esto podremos alinear el eje faríngeo con el laringio y lograr visualización adecuada de las cuerdas vocales. La intubación es un procedimiento que no vamos a repasar la técnica en la presentación, pero debemos recordar que el laringoscopio se toma con la mano izquierda, el tubo con la mano derecha, y como se ve en la foto, se recomienda el tubo girarlo o rotarlo un poco hacia la derecha para que la punta pueda introducirse a través de las cuerdas vocales sin chocar con los dientes. El paso siguiente es confirmar la ubicación del tubo. Para esto disponemos de dos maniobras clínicas, que la primera es lógica y es visualizar el paso del tubo a través de las cuerdas vocales, y lo siguiente es la ocultación. Debemos ocultar ambos campos pulmonares y también el epigastrio para confirmar de que el tubo no esté en posición esofágica. Además disponemos de la capnografía, pero esto no siempre va a estar disponible. Posteriormente debemos fijar el tubo en la boca y recordar cuál va a ser la medida hacia la arcada dentaria. Es frecuente que aparezca hipotensión en esta etapa y esto puede ser por complicaciones o por los fármacos utilizados. Lo podemos prevenir con una buena prevolemización y descartando complicaciones de forma rápida. Posteriormente tenemos que ver la ventilación y la pseudoanalgesia, pero no son objetivos de esta presentación. Siempre es necesario confirmar la ubicación del tubo y la distancia a la carina con una radiografía de tórax. Entonces ya vimos los 7 pasos que tenemos que recordar frente a una intubación y ahora desarrollaremos algunas situaciones prácticas para ir fijando el conocimiento. En esta tabla tenemos las drogas que acabamos de mencionar, las dosis por peso y algunas propiedades como son el inicio de acción y la duración de esta. Además tenemos la cantidad que viene en cada ampolla y las dosis que se recomiendan para un adulto promedio de 70 kilos. Esto lo pueden fotografiar y guardar en sus dispositivos. El primer caso clínico trata sobre un hombre de 58 años que pesa 80 kilos y está hospitalizado por pancreatitis. Hace unos 20 minutos se nos avisa que ha iniciado dolor torácico. Se alcanza a controlar un electrocardiograma que muestra un gran supradesnivel en pared anterior y clínicamente presenta un compromiso brusco de conciencia. Se solicita el carro de paro y se inician maniobras de reanimación. Finalmente el paciente retorna a circulación espontánea y se activa hemodinamia de urgencia. Mientras tanto nosotros decidimos intubar. Una vez tomada la decisión de intubar, tenemos que recordar nuestros 7 pasos. Ya realizados los 3 primeros, necesitamos planificar qué fármacos vamos a utilizar. Recordando nuestra tabla, debemos seleccionar qué tenemos disponible y posteriormente lo más adecuado para el paciente. En este caso, la analgesia sería adecuadamente con fentanil. Posteriormente vamos a elegir la relajación con rocuronio y una buena elección de inducción sería etomidato. Siempre es necesario, antes de proceder con la inducción, considerar que este es un paciente hemodinámicamente inestable y probablemente desarrolle hipotensión, por lo cual contar con noradrenalina ya preparada es una buena alternativa. Cuando nos enfrentemos a un paciente con inestabilidad hemodinámica, como en este caso, debemos evitar los inductores que generen hipotensión, como son el propofol o el midazolam. Y en cuanto a los relajantes musculares, la succinilcolina tiene el riesgo teórico de desarrollar hipercalemia, lo cual también es no deseable en un paciente con comorbilidad cardíaca como en este paciente. Esto siempre y cuando sea posible. Continuando con el caso clínico, el paciente fue anestesiado con fentanil 200 gamas, con lo que la presión cae. En este momento se inicia la infusión de noradrenalina que nosotros teníamos preparada previamente. Luego de 3 minutos y respetando los tiempos que previamente dijimos, se induce con etomidato 20 miligramos y rocuronio 100 miligramos. Se procede con la intubación, lo cual no significa un problema, y se chequea el tubo que está en la vía aérea a través del examen físico. Posteriormente se traslada a hemodinámica. Vimos que resultó de forma exitosa. El segundo caso trata sobre un hombre de 65 años que tiene antecedentes de epilepsia y está hospitalizado por una neumonía. Se nos avisa que el paciente ha presentado una convulsión y telefónicamente se indica el razepam 4 miligramos y se acude de inmediato al lugar. Se constata que el paciente está en sopor profundo con Glasgow 7. Durante la crisis, además, presentó vómitos. Actualmente está normotenso, un poco taquicárdico. Se confirma que el peso estimado del paciente es de 70 kilos y contextualmente se atribuye que esta crisis fue debido a las quinolonas en el paciente con epilepsia.
Por esto se decide intubar para proteger vía aérea. Entonces, una vez que decidimos intubarlo, tenemos que iniciar todas nuestras medidas de preparación. Traemos el carro de paro, chequeamos la fuente de oxígeno, aspiración, decidimos qué tubo ocupar y qué hoja de laringoscopio ocupar. Posteriormente vamos a decir qué fármacos vamos a preparar y recordamos nuestra tablita, que es de gran ayuda. En este caso, vemos que no hay ninguna contraindicación absoluta para ninguno de estos fármacos y podemos usar lo que nos sea más cómodo o lo que dispongamos en el momento. Una vez que tenemos a nuestro paciente sedado y relajado, tenemos dificultades para ver las cuerdas vocales luego de 3 intentos. Frente a esto tenemos distintas opciones y vamos a ver cuáles podrían ser más correctas que otras. Una opción sería intentar nuevamente la laringoscopía hasta lograr ver las cuerdas vocales. Otra alternativa sería asegurar la ventilación y luego seguir intentando. Otra opción sería cambiar el operador. La alternativa D sería cambiar a una máscara laringea. Alternativa E, solicitar un conductor o un buggy e intentar nuevamente la intubación. Y la F sería solicitar una cánula Mayo. Vamos a ver que intentar nuevamente después de 3 intentos no es lo más adecuado y se considera una intubación fallida. En este caso debemos buscar ayuda de otro operador. La máscara laringea no es la mejor opción en este caso, ya que no protege la vía aérea frente a vómito, que es lo que queremos proteger en este paciente. Sí es adecuado buscar otro operador y asegurar la ventilación mientras esto sucede. Esto puede ser con una mascarilla autoinflable. Y la última opción, como vemos, podría ser ayudarse con una cánula Mayo, si bien es un mecanismo de transición, hasta lograr la protección definitiva de la vía aérea. Ocupar un conductor o un buggy podría ser una alternativa cuando el operador se encuentra entrenado. Entonces, continuando con el caso clínico, se cambia el operador y este decide ocupar un buggy, logrando la intubación sin problema. Posteriormente se ventila al paciente con un ambú y la hemodinamia no significó un problema. Se mantiene después la pseudoanalgesia con fentanil y midazolam para ser trasladado a la UCI. Mensajes finales de esta presentación es que el uso adecuado de la secuencia de intubación rápida ha reportado menor riesgo de fracaso en la intubación. Es primordial la preparación de los instrumentos, tanto de los medicamentos como del personal, antes de iniciar la inducción para no tomar decisiones apresuradas, y recordar que los protocolos para actuar son de forma rápida y ordenada, no necesariamente apurado. No hay que apurarse, hay que respetar los tiempos de la premedicación, particularmente la preoxigenación con sus 5 minutos y los 3 minutos luego de la analgesia con fentanil o con lidocaína. Recordar también que los medicamentos se dividen en 3 objetivos, ya sea la analgesia, la inducción o el relajo muscular. Y frente a la duda, hay que pedir ayuda precozmente. Les dejo esta guía para que revisen en detalle los temas que hemos conversado y esto sería todo. Espero les haya servido.